Muy buenas noches. Este es el video número 233 y el tema que nos está ocupando, que es la palabra, y hablando más exactamente de lo que es la estructura de la creación, porque eso es la palabra, esa es la definición de la palabra. Es fundamental esta estructura para poder crecer como cristiano, ¿sabe? Porque aquí el, eh, en la cristiandad tradicional poco y nada se habla sobre eh, lo que es el crecimiento que debe haber como cristiano, ¿ya? Siempre se habla como que una persona que ya está dentro de la iglesia, entonces está definitivamente salva, ¿ya? Por eso hay mucha gente que se sienten seguros dentro de la iglesia, estando dentro de ese organismo, y los pastores pasan a ser para ella algo eh, aquí muy relevante en sus vidas, porque eso va a definir para ellos lo que es la salvación. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Dios tiene un plan, tal como lo hemos definido a través de todos estos videos, desde el número 1 en adelante. Un plan que se presenta como algo complejo, como algo que solamente la persona, si busca a Dios, tiene que ser por iniciativa propia. Aquí la persona debe de buscar a Dios, y entonces, como dice la ley, Dios se acercará a ellos. Aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que esa es una realidad, ¿ya? Aquí no dice, bueno, acérquense a la iglesia y entonces ahí van a encontrar a Dios. No, no, la iglesia es fundamental en el aspecto de que el rol que juega la iglesia es de la instrucción, ¿ya? Para poder acercar a la persona a su creador a través de las escrituras, ¿ya? Aquí no podemos estar pensando que eh, aquí la iglesia misma como organismo va a otorgar la salvación, ¿ya? Eso es un error pensar así, ¿ya? Y de creer que la iglesia es el organismo que va a garantizar que la persona va a ser salva de la maldad de este mundo y le va a otorgar la salvación para el reino de Dios, ¿ya? Eso es falso, totalmente falso. Aquí, por eso vamos a seguir estudiando las escrituras y vamos a ir viendo cómo se va estructurando este crecimiento, ¿ya? A través de la palabra, ¿ya? Que ya aquí hemos visto que es muy importante entender yo diría, la parte más básica de lo que constituye la palabra misma, tal como Dios la creó. Y aquí vamos a revisar las escrituras. ¿Ya? Nos quedan aquí pocas escrituras, pero que son fundamentales. El poder analizarlas, el poder revisarlas una por una y ver estos ángulos de vista, como hemos dicho, aquí en estos 360 grados, ya con ángulos diferentes, todos ellos, y que nos van mostrando diferentes realidades para poder tener entonces una amplitud de criterio referente a su palabra y a su verdad.
Aquí en 2 Corintios capítulo 5 versículos 19 dice lo siguiente. Dice que Dios estaba en Cristo, aquí hablando del Padre, ¿cierto? Y estaba en Cristo reconciliando, ¿ve? A través de Jesucristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Analicemos, ya como ya es costumbre, aquí uno no puede leer las escrituras, uno tiene que analizarla y entenderla dentro del contexto del propósito que Dios tiene y dentro del contexto del fuero interno. Así que veamos. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque Dios aquí el evangelio que Jesucristo traía estaba basado en la reconciliación del individuo. El individuo no podía pensar que una vez que se bautizaba, como muchos organismos religiosos le hacen creer a la gente, que una vez que la persona se bautiza, entonces los pecados del pasado son perdonados, ¿ya? Y son borrados, ¿ya? Y entonces Dios va a tomar en cuenta los pecados de aquí al futuro. Y eso es mentira, porque la verdad es que los pecados nunca son borrados, ¿ya? Sino que, y cuando habla que Dios perdona los pecados, quiere decir que no se los toma en cuenta nada más. Pero la persona tiene que trabajar en la limpieza de sus pecados pasados. Por eso habla de la reconciliación. La palabra reconciliación no quiere decir que yo voy a reconciliar los pecados que todavía no he cometido en el futuro, ¿ya? No, aquí es la palabra reconciliación. Habla de eventos que ya pasaron, ¿ya? Habla de eventos que ya fueron consumados en el pasado, y que permanecen ahí, ¿ya? Hablando de toda la distorsión, de toda la conducta errada que tuvimos, y hablando de todo ese periodo de una formación equivocada de nuestros padres, de esa distorsión, tal como está aquí, distorsión en el corazón, ¿ve? Hay que limpiar eso, ¿ya? Y hay que limpiarlo desde la etapa más temprana que uno tuvo conciencia, ¿ya? Aquí, básicamente desde la niñez, uno tiene que limpiar ese corazón. Por eso dice que aquí Dios estaba entonces reconciliando, pero cuando también la lectura que tiene esta escritura, cuando dice que Jesucristo estaba reconciliando consigo al mundo, primero no tomándole en cuenta sus pecados, pero también llevando a la humanidad a una definición. Porque el ser humano no tan solo iba a ver su vida en sí mismo, sino que también iba a decidir qué vida era la que tenía que llevar. Es decir, si alguien veía su vida en sí mismo, entonces podía tomar una decisión y decir, Señor, yo voy a seguir tu camino, ¿verdad? Y voy a limpiar mi vida y voy a cumplir con el propósito por el cual yo nací o llegué a esta tierra. Entonces, aquí Dios, y a los que no, ¿cierto? A los que no se acercaban a Él, Dios los iba a presionar para poder entonces definir sus vidas y saber qué vida ellos iban a llevar. Y es interesante esto porque de qué manera Dios lo iba a hacer, de qué manera iba a presionar al ser humano, de qué manera lo iba a poner contra la muralla para que tomara decisiones
y definiera qué tipo de vida quería llevar, era muy simple. Y aquí ya hemos estudiado lo que es las diferentes realidades, que es esta ley de los paraguas que llamamos, ya que si usted se pone bajo una realidad determinada, usted terminará sirviendo a esa realidad, pero esa realidad usted la escogió, ¿verdad? O sea, si yo escojo la realidad política o la realidad religiosa o científica o tecnológica o una realidad que, porque aquí cuando despertamos a la adolescencia, entonces surge en nosotros todo lo que queremos hacer en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces soñamos con la vida, nos ilusionamos con ello. Por lo general siempre es la gente se ilusiona y hace planes con el aspecto más básico de la vida, ¿ya? Que es aquí, bueno, un hogar, una esposa, un esposo, ¿cierto? Hijos, una familia, ¿verdad? Aquí bienes materiales. La persona lucha por todo eso y, y entonces empieza a definirse, ¿verdad? Su manera de pensar empieza con los años, empieza ya a estabilizar su vida dentro de una realidad determinada, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos la ley de los paraguas. Porque si usted se para aquí en un paraguas de una realidad en la que usted cree los conceptos del mundo, entonces usted terminará sirviendo a esa realidad. Así que la persona defenderá esa realidad, la defenderá. Yo veo aquí mucho en aquí en Facebook como hay grupos que se van formando de personas, ¿ya? Y dicen, bueno, aquí está el grupo de personas de los 50 hasta los 60 años, ¿ya? Y son personas que aquí intercambiamos ideas, ¿cierto?, de diferentes cosas. Y también después está el grupo de los que creen en los ovnis, ¿ya? Y el grupo, y así van formándose estas realidades en la sociedad y uno se va uniendo a ellos, ¿verdad? Uno se va uniendo a ellos con la realidad con la cual uno se identifica o con la realidad con la cual uno quiere servir a esos conceptos, ¿ya? Pero lo que no sabe la persona es que se va definiendo ante Dios, se está definiendo a qué realidad quiere servir, ¿ya? Por eso habla aquí, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Porque la reconciliación conlleva también una definición, ¿ya? Y por eso dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No, porque todavía no es tiempo de juzgar al mundo. Ahora es tiempo de la salvación, ¿cierto? De que la gente busque a Dios cualquiera que sea su condición. Dios no pone límite en eso. Dios dice, no, aquí todos pueden tener acceso a la salvación. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y cuando dice que nos encargó a nosotros, está hablando de los ministros de la iglesia, que eran los que iban a tener que administrar, ¿cierto?, este patrimonio de la reconciliación, que es un patrimonio que tienen que administrar y ayudar a las personas en su reconciliación con el pasado. Porque ¿cómo vamos a reconciliar, ¿cierto?, lo presente si lo estamos viviendo, ¿verdad? No, la palabra reconciliación conlleva algo que ya pasó, ¿ya? Y siempre va a ser así el concepto de la reconciliación. O sea, no puedo yo decir, bueno, ¿sabe? Aquí en 2 años más yo voy a cometer un pecado, así que voy a aprovechar de reconciliarlo ahora. No, eso es absurdo, ¿cierto? Es algo que no carece totalmente de lógica. Pero aquí la reconciliación conlleva, por eso hay muchas otras leyes que nos dicen,
ahí renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados, ¿ve? La información, toda esta información de la formación que nos dieron nuestros padres, de que nos dieron la sociedad y de que nos dio la educación. ¿Ya? Por eso habla aquí eh, de esta reconciliación, entonces, que es fundamental entenderla, ¿ya? Y que ya hemos estudiado lo que significa este concepto. Ya hay hartos videos que nos hablan y yo continuamente estamos tocando estos temas ya referente a los sucesos que nos tocó vivir, ya sea en nuestra familia, en la sociedad, que nos ha tocado vivir durante todo el periodo de nuestra vida. Así que no hay que ahondar en ese tema, pero aquí hablando específicamente de este versículo. Por eso esta palabra de reconciliación es la palabra, ¿ya? Tal como lo vemos aquí, lo estamos estudiando, es el hecho fundamental de lo que son sus leyes, de lo que es el sentido de la vida, de lo que es el sentido de la definición de cada palabra y de la fuerza que tiene una vez que la internalizamos en nuestro corazón. ¿Ya? Ya también hemos hablado de la internalización, no tengo aquí que repetir porque hay muchos temas hacia atrás aquí de los videos ya grabados, pero vamos a ir aquí agregando más información en la medida que avanzamos con las escrituras, porque ellas son las que nos dan esta amplitud de ver las cosas de diferentes ángulos. Aquí en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 7, dice, por tanto, como en todo, ¿ya? Aquí le habla a gente que está familiarizada con la Biblia, familiarizada con las Escrituras, y gente ya avanzada en los estudios. ¿Ya? Dice, por tanto, como en todo abundáis, aquí, como en todo abundáis, ¿y de qué está hablando? Aquí dice, en la fe, ya es algo que es cotidiano para la persona, ¿ya? Mediante las leyes de la fe. Dice, en palabra, ¿ya? En palabra, abundan en palabra, muy conocedor de toda la ley, en ciencia, ¿ya? Conocedor del efecto de la palabra en el foro interno del ser humano, ¿ya? En toda solicitud, ¿ve? Esa solicitud pronta para atender a sí mismo, porque en realidad porque todo el plan de Dios está diseñado para nuestra salvación, no para la salvación de Él, ¿verdad? Aquí siempre estamos trabajando para nosotros mismos. Aquí Dios nos entrega todos los materiales, todo lo que necesitamos para poder construir esa obra. Y dice, en toda solicitud, ¿ve? También hay abundancia, hay pronto para poder hacer la obra. Y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, esta actitud de amor, ¿cierto? Con la cual se debe de hacer la obra de Dios, con la cual se debe trabajar en los escenarios de prueba. Ya siempre Dios nos demanda la actitud de amor para poder construir, ¿cierto? Porque el amor viene a ser el lubricante del corazón, ¿ya? En donde se van ablandando todas estas durezas que hay en el corazón, ¿ya? El amor es el lubricante, entonces, que finalmente deshace todas estas durezas y nos encontramos con un corazón blando, con un corazón de carne, como Dios mismo nos demanda, ¿cierto? En su palabra, que lo tengamos como una meta. ¿Ya?
Dice, abundar también en esta gracia, porque aquí en 2 de Corintios, ahí en el capítulo 8, ¿cierto? Del 7, del capítulo 8, 7, perdón, del capítulo 7, 8 y 9, habla ahí de la visita del apóstol Pablo, y en donde todos en la iglesia querían participar de esta ofrenda, ¿ya? Que el apóstol Pablo necesitaba que la iglesia diera un aporte para que pudiera él pernoctarse en un lugar y junto con quienes lo acompañaban, ¿ya? Y para poder seguir la obra, porque él iba a permanecer ahí en Corintio durante varios días. Entonces era esto, por eso dice abundar también en esta gracia, ¿ya? Y se vio la solicitud pronta que tenía esa iglesia de Corinto y todos le rogaban al apóstol Pablo que los dejara participar en esa ofrenda, que ya venían preparando como en un año de anticipación. Venían ahí juntando, ¿cierto?, continuamente, ¿ya? Pero aquí les hablaba diciendo, miren, la actitud de amor, ¿ya? Tiene que abundar en esto, no puede ser que nos sintamos obligados, ¿ya? Siempre tiene que haber una actitud de amor, siempre igual como en el matrimonio, ¿cierto? Ninguno de los dos se debe sentir con deberes dentro del matrimonio, no, siempre con una actitud de amor sirviendo a su pareja, ¿ya? Nunca ninguno de los dos debe sentirse obligado a tener que hacer esto, a tener que hacer lo otro, bueno, porque estos son mis roles, bueno, porque yo soy el hombre, bueno, porque tú eres la mujer. No, no, nada de eso debe acontecer dentro del matrimonio, sino que debe ser la actitud de amor, una actitud de amor voluntario, porque cuando uno se une a una persona, uno lo hace voluntariamente por amor, por amor. Así que eso es lo que siempre debe de abundar en los hijos de Dios. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura, aquí en Gálatas. Aquí en Gálatas 5, versículo 14. Dice, porque toda la ley, ¿ya?, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué dice, o más bien dicho, la pregunta es, ¿cuál es toda la ley? ¿Ya? Yo, cuando estaba ahí en una iglesia, de la cual tuve que salir de ahí, una iglesia donde yo fui educado también, yo tengo que agradecer mucho ahí a la iglesia y a la persona. Yo crecí ahí sabiendo, ahí donde me familiaricé con todas las escrituras, y de eso yo le estoy muy agradecido. Pero tuve que salir porque en realidad la iglesia se quedó estancada, sin crecimiento, en una sola doctrina en la cual se quedaron, en la cual ellos se quedaron como una fórmula. Finalmente la tomaron como si eso hubiese sido una fórmula que les permitía la salvación. Y no hubo nunca más crecimiento. Así que se quedaron ahí estancados. Yo lamento mucho decirlo, yo era una iglesia, perdón, yo era un miembro de la iglesia que amaba a mis hermanos, a la iglesia y a toda su gente y a todo lo que ahí hacíamos en la obra de Dios. Pero finalmente Dios nos empezó a entregar más crecimiento y la iglesia nunca lo quiso tomar. Así que no tuve que salir de ahí y hacer la obra entonces en una forma independiente. Y aquí, cuando dice que toda la ley, en esta ley, ya, porque la iglesia siempre pensaba que cuando
se hablaba de la ley, se estaba hablando de los 10 mandamientos. Y entonces ellos decían, miren, la forma de amar a su prójimo, ¿cierto?, es mediante los 10 mandamientos. De esa forma se ama al prójimo. Y así lo tenían definido. Y nunca quisieron cambiar esa definición que estaba errada. ¿Ya? Y entonces decían aquí, y donde aparecía la palabra ley, allá le agregaban los 10 mandamientos solamente. ¿Ve? Y eso era un error tremendo. ¿Y por qué? Entonces toda la ley es todo el Evangelio. ¿Ya? Es todo el Evangelio. Y eso incluye la fiesta santa y los 10 mandamientos. ¿Ya? Y todo el Evangelio, todo el resto de la ley, hablando de los valores, hablando de la ética, la moral, hablando del crecimiento, hablando de las leyes, hablando del fuero interno, ¿ya? De este entendimiento sobre el fuero interno, hablando del corazón, hablando de la influencia de la palabra, ¿ya? De la fe, de las leyes de la fe, las leyes de la familia. ¿Ya? Aquí muchas, pero muchas otras leyes. ¿Ya? La iglesia pensaba que todo se radicaba ahí y hasta el día de hoy cree en eso y ahí están, dándose vueltas solamente con los 10 mandamientos. Y entonces toda la ley, hablando de todo el Evangelio, en esta palabra se cumple. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y por qué es necesario amar al prójimo? ¿Ya? ¿Acaso el prójimo necesita que uno lo ame? ¿Ya? Lo más seguro es que el prójimo lo mande a uno a buena parte, ¿verdad? Me he encontrado aquí con gente que son orgullosos, que no reciben ayuda de nadie y que a ellos les gusta hacer las cosas por sí mismos, sin que nadie tenga que intervenir. Y yo digo, está bien eso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Dios le exige a uno este tipo de cosas? ¿Verdad? Aquí uno se cuestiona. Y entonces, veamos lo que Él nos dice aquí, qué es lo que quiere decir. Dice, ¿por qué dice toda la ley? Entonces esto incluye todo el Evangelio. Es lo primero, ¿cierto? Y Dios nos demanda el desarrollo de toda la ley. ¿Ya? Por lo tanto, no es que el prójimo necesite el amor nuestro. No. Es uno el que tiene que desarrollar ese amor en uno. ¿Ya? Y uno utiliza al prójimo, por supuesto, con una actitud compatible, con un carácter y una actitud compatible hacia ellos, para que entonces esa actitud evita que uno le haga daño a su prójimo y evita que el prójimo le haga daño a uno, porque cuando uno le da un trato compatible, entonces la persona no tiene motivos para echarlas contra uno, ¿verdad? Por eso el amor al prójimo, entonces, y lo que es más, aquí todo el trabajo que un cristiano debe de hacer está basado con personas, está basado con personas, por eso Dios todas las pruebas que Dios le pone a uno tiene que ver con personas, ¿ya? Y sobre todo con los familiares, son los más cercanos, ¿ya? Ahí es donde Dios le pone todos los escenarios de prueba, en donde uno tiene que practicar todo lo aprendido, toda la educación que Él nos entrega a través de su ley, ¿ya? Para uno poder entender la realidad del ser humano, quién es el ser humano realmente, para poder limpiar la mentira que hay en uno, ¿ya? La mentira en cuanto a los conceptos falsos, ¿ya? Y qué es verdad y qué es mentira en este mundo. Uno tiene que hacer un trabajo bastante meticuloso en esto,
Por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está diciendo, ese es el escenario que te toca ahí practicar la verdad de Dios, ¿ya? Y que uno tiene que desarrollarla, porque al cristiano eh, Dios le puede entregar algunos dones, pero la mayoría de los dones tiene que desarrollarlo, tiene que crecer en eso. Aquí, a ver, espérame un poquito. Aquí entonces ya habíamos pasado Gálatas 5:14 y ahora vamos a ir a Gálatas 6, capítulo 6, versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, el que es enseñado en la palabra, está hablando de la palabra del Evangelio, y es palabra que tiene que ser enseñada. ¿Ya? Aquí no es que una persona diga, bueno, vamos a tomar la Biblia y entonces una vez que me la aprenda todo, bueno, ya lo sé. No, tiene que haber alguien que la enseñe. Por eso están los pastores, están los ministros, ¿cierto? Por eso hay gente a la cual Dios le ha entregado entendimiento. Ahora, tal como nos hemos planteado desde un principio, ¿dónde está la verdadera iglesia? Nadie lo sabe. ¿Ya? Aquí yo solamente tengo una teoría al respecto, porque hay una ley donde nos indica que ya nadie enseñará a su prójimo, sino que Dios mismo lo hará, ya él con cada uno. ¿Ya? Que Dios iba a enseñar su palabra porque los ministros se habían vuelto inútiles al final de los tiempos. ¿Ya? Y al menos eso fue lo que Dios hizo conmigo. ¿Ya? Yo no recibí esta enseñanza de nadie, sino que Dios me la entregó y entonces hemos estado aquí entregando esto que Dios nos ha enseñado, que es su verdadera ley. Y aquí en Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado, entonces en la palabra, el que está siendo educado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí está aquí cuando uno es educado en la palabra de Dios, dice, haga toda, eh, eh, primero que todo, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que, en el fondo, Dios es quien nos instruye con su palabra. Y debemos hacerlo a Él partícipe de toda la enseñanza que Él nos está dando a través de su palabra. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros cuando vamos ante Dios en oración, entonces nosotros conversamos estos temas en la oración, ¿verdad? Nosotros andamos todo el día, como dice ahí, orad sin cesar, y quiere decir que no hay un horario determinado en el cual uno deba de estar en la oración, porque incluso uno puede estar trabajando, ¿ya? Y uno puede estar en familia, reunido todo, pero uno puede estar hablando con Dios dentro de su fuero interno, ¿ya? Y uno entonces puede tener estos diálogos sobre los cambios, sobre muchas preguntas que uno se va planteando en la vida, mucho cuestionamiento, mucho el llegar a poder entender lo que fueron las pruebas en el pasado, todos los traumas, o tal vez la enseñanza, o tal vez la distorsión, o tal vez los errores que uno cometió en el pasado.
todo eso uno lo puede conversar con su Creador y entonces también uno puede opinar sobre la contingencia, sobre los diferentes temas que acontecen en el mundo. ¿Ya? O sea, hay mucho material para conversar con su Creador. Y de esa manera uno va estructurando y va formando una estructura, ¿ya? En esa obra. Por eso uno ve, Dios nos enseña su palabra y a Él entonces lo hacemos partícipe de todo, de todo lo que nos instruye y de lo que vamos aprendiendo. Por eso vamos compartiendo con Él, ¿ya? Todas estas cosas. Aquí en Efesios 1:13, capítulo 1, versículo 13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí es interesante esta ley. Aquí, bueno, hay varias leyes, pero es interesante este versículo porque arroja mucha verdad sobre... aquí en el versículo 13, entonces, ahí de Efesios 1, dice, en él también vosotros, ¿ya? Aquí a través del Evangelio, de la enseñanza, dice, habiendo oído la palabra de verdad, acuérdense, ¿por qué dice la palabra de verdad? ¿Por qué dice? Porque es una palabra, la palabra de verdad, cuando se pronuncia esta exclamación, ¿cierto? Palabra de verdad, es porque hay palabra de mentira, ¿cierto? Que ya sabemos que vivimos dentro de un sistema distorsionado, dentro de un sistema de mentiras, ¿ya? Aquí, en donde el ser humano aún no se conoce a sí mismo, aún no entiende por qué vive de esta manera, aún no entiende por qué está el mal, aún no entiende por qué las cosas se suceden, por qué se vive así, por qué tiene esas necesidades, en fin, el ser humano es un ignorante con respecto a su propia realidad, no lo sabe, por eso aquí, entonces Jesucristo traía esta palabra de verdad para revelarle al ser humano quién era, para revelarle cuál era su propia realidad, de qué estaba formado y de cuáles eran las leyes que lo gobernaban y cuál era el propósito por el cual estaba aquí en la tierra y cuál era el sentido de la vida. En esto consistía, como dice, habiendo oído la palabra de verdad y oído la ley de la fe, acuérdense, la primera ley de la fe, habiendo oído. Dice, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio, porque era todo un mensaje. Había ahí un conjunto de leyes, de verdades que Dios nos traía. Ya hemos visto aquí, no hemos llegado aquí a 233 videos solamente porque entendíamos un poco. No, Dios nos entregó todo el mensaje, ¿ya? Y por eso aún aquí las grabaciones no se acaban, porque aún queda mucho por decir y mucho por entender de las Escrituras. Y aquí dice el Evangelio de vuestra salvación. Aquí lo que Dios nos entrega, aquí es el camino, nos muestra con señales, un camino señalizado hacia donde uno se dirige a la salvación. Dice, y habiendo creído en Él, ¿ya? Habiendo creído en Él, no en su persona, sino en su mensaje. ¿Ya? Ese es todo este asunto. Habiendo creído en el mensaje, que es el Evangelio, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero que todo dice, fuisteis sellados. ¿Ya? Aquí
ya sabemos, entendemos esta definición aquí de poner un sello, y quiere decir que es algo que queda sacramentado, queda sellado, la persona ya tiene derecho a la salvación, ¿ya? Y dice con el Espíritu Santo. Ya entendemos lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? De aquí no tenemos que entrar a detallar. Ya sabemos que es la unión, el Espíritu Santo es la unión del Evangelio con la razón de la persona. Es lo que forma el Espíritu Santo. Y de la promesa, porque Dios ya había prometido aquí que iba a entregar entendimiento sobre la verdad de quién era el ser humano y de cómo puede, entonces, si el ser humano lo busca, llevarlo a la salvación. En eso consiste entonces este Efesios 1:13. Aquí hay mucho más que decir ahí, pero ya lo hemos dicho. Aquí hay estudios en profundidad que hemos dedicado. Aquí, ya, aquí estamos dando solamente ampliando los criterios de las escrituras y también yo diría también de lo que no pudimos decir en ese periodo de estudio, lo estamos diciendo ahora porque ahora hay más tiempo, pero en ese tiempo era necesario entregarlo con mayor rapidez, ¿ya? Y de una manera más acotada, ¿ya? Había que entregar todo lo que había. Aquí en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Veamos aquí, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Vamos a ver primero qué es lo que, en qué consiste esta palabra corrompida. Porque teníamos la palabra que era de la verdad, ¿ya? Pero tenemos esta palabra corrompida. ¿En qué consiste? Bueno, aquí uno podría creer que la palabra corrompida es el pecado, ¿cierto? Uno podría creer que es el mal hablar, ¿cierto? O las mentiras, ¿ya? Uno podría creer muchas cosas de esas. Uno podría hacer una lista, a lo mejor, de lo que son las palabras corrompidas, pero no es así. Aquí es todo el sistema del mundo, todo el sistema que nos heredaron nuestros padres, todo el sistema educacional, ¿ya? Son palabras corrompidas. ¿Por qué razón? Porque está hecho de mentira, está hecho de la distorsión, ¿ya? Un mundo totalmente agnóstico, un mundo que no cree en Dios, un mundo que no ha escuchado lo que Dios dice, un mundo que no se rige por la verdad de Dios, sino que se rige por la mentira, ¿ya? Por la distorsión, ¿ya? Y sabemos que la distorsión está en todo ser humano y en todo el sistema del mundo, ¿ya? Desde los gobiernos, ¿cierto?, hasta lo más abajo que se puede alcanzar. Y por eso cuando uno habla de que uno cree en los ovnis, entonces uno está hablando palabras corrompidas. Cuando uno habla de política, habla de palabras corrompidas. Uno ve aquí, cuando se habla de justicia en este mundo, se está hablando de palabras corrompidas. Ve todo ese sistema, un sistema enfermo, un sistema que mata sistemáticamente al ser humano, que lo corrompe, ¿ya? Y que lo enferma finalmente. Y dice: si no, aquí toda palabra corrompida que salga de vuestra boca. ¿Ve? La palabra corrompida tiene un espectro muy amplio, ¿ya? No es algo local, ¿ya? No es una cuestión aquí focalizada, ¿verdad?, aquí en un sector de la sociedad. No, aquí conlleva todo el sistema de mentira. Por eso
cuando Dios regresa a la tierra, aquí hablando de Jesucristo, cuando Jesucristo regresa a la tierra, ya el mundo está destruido. Ya Dios lo ha destruido todo aquí, tal como sale ahí en Isaías 24, donde dice que la tierra será totalmente saqueada, será totalmente destruida. Y, y dice que temblará la tierra como un ebrio. Así que aquí Dios no viene a mejorar el sistema. Dios no viene a hablar con el ser humano, a negociar aquí con el ser humano, no. Dios, ¿sabe?, barre con todo. Entonces, levanta todo un sistema nuevo después. Y aquí, y como dice aquí, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Finalmente uno se nutre con la palabra de la verdad, ¿verdad? Y eso es lo que le hace bien a uno. Eso es lo que uno va, va construyendo en su vida. Eso es lo que limpia la mentira del corazón. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Personas que están alrededor aquí pueden ver los cambios que se van produciendo en las personas que buscan a Dios. Aquí en Efesios 5, aquí vamos a ir a la Biblia, aquí en Efesios 5 del 4 al 8. Efesios capítulo 5, del versículo 4 hasta el versículo 8. Dice, ni palabras deshonestas. Aquí hay como una lista de cosas que uno tiene que evitar en su vocabulario. Dice, ni palabras deshonestas, aquí hablando de la mentira, ¿ya? Del engaño, ¿cierto? De todo esto, personas que se especializan, ¿verdad?, mediante la palabra, de engañar, de seducir. También ve aquí este aspecto de seducción, ¿cierto?, tanto de muchos hombres como de muchas mujeres que se aprovechan de su buena estampa, ¿verdad?, para poder entonces seducir y lograr objetivos. Aquí creo que ya todos entendemos eso, ¿verdad? Aquí, como dicen, ni palabras deshonestas, ni necedades, ¿verdad? Aquí haciendo tonteras en la vida, ya tomando, bueno, tiene que ver mucho también con las malas decisiones, ni truhanerías. Aquí, este aspecto de hacer trampas, dice que no convienen, sino antes bien acciones con acciones de gracias. Aquí ve con una obra aquí basada en la honestidad, en la verdad. Ya uno va dejando todo aquello que es propio aquí de la astucia, ya es propio del engaño, aquí de la trampa, como dicen en los parlamentos, dicen, echa la ley, echa la trampa. ¿Ya? Inmediatamente le buscan el resquicio, ¿ya? Entonces, para poder hacerle la zancadilla aquí a la ley. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ya? Analicemos quiénes son estas personas. Dice, porque sabéis que ningún fornicario. ¿Quiénes son los fornicarios? Bueno, los adictos al sexo. Aquí, porque mire, usted puede estar en pareja y usted puede ser adicto al sexo, sí, pero usted es adicta al sexo de su pareja. Por lo tanto, Dios no condena eso. Pero cuando dice que usted es adicto al sexo, pero al sexo con varias personas,
¿cierto? Que usted va teniendo, porque el ser humano, como dice la ley, el ser humano no está diseñado para la fornicación. ¿Ve? Por eso Dios hizo al ser humano para que tuviera solamente una pareja en la vida. O sea, no se trata de que uno tiene que acostarse con una persona, con otra, con otra, con otra. ¿Verdad? Aquí como hay personas que quieren experimentarlo todo antes de casarse, ¿verdad? Y después, con toda esa distorsión, después quieren un final feliz, ¿verdad? Después quieren tener hijos sanos, quieren tener un matrimonio feliz, ¿verdad? Y por eso habla de la fornicación. Aquí se define en la Biblia la fornicación como la adicción a eh, la adicción a la relación sexual. ¿Ya? Por eso la persona cuando tiene la adicción, ¿cierto? Después no le importa con quién lo va a hacer, sino que lo que le importa es saciar sus propios deseos, nada más. En eso consiste la fornicación. Aquí no se puede hablar de amor, porque no vamos a decir que la persona lo hace por amor. No, no, ahí el amor no existe, simplemente es la relación en sí, nada más. Y aquí dice ningún fornicario o inmundo, ¿ve? Una persona que se dedica aquí a hacer el mal continuamente, una persona que, como dice en otras partes, dice que se deleita haciendo el mal. Y dice inmundo o avaro, ¿ve? O avaro, una persona que tiene la adicción de la avaricia, aquí, que nunca ve lo que tiene, sino siempre ve lo que le falta. ¿Ya? En realidad no le falta nada, pero la persona ve que le falta, en realidad. Eso es la avaricia, dice que es idólatra, ¿ve? Porque en el fondo empieza a amar un sistema distorsionado, un sistema que lo distorsiona, que lo enferma. Y dice, ninguna de estas personas entonces tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ve? Ese tipo de personas no tienen cabida ahí porque en realidad destruyeron su propia vida. Vivieron con conceptos distorsionados. ¿Bien? Y eso los lleva a la perdición, básicamente a la perdición. La persona ya se autodestruye a sí misma. Aquí en el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras. Aquí nadie os engañe con palabras. ¿Por qué? Porque el engaño está en la palabra. Así como la verdad está en la palabra, también el engaño está ahí en la palabra. Por eso, ¿de qué manera yo podría ser engañado en la palabra? Bueno, escuchando a los científicos que me dicen, sabe que allá en Marte encontramos vida, porque sabe que allá hay agua, ¿ya? Y donde hay agua es porque hay vida. Ahí deben existir a lo mejor microorganismos ahí en el agua, ¿verdad? Que entonces ve, esas son palabras engañosas, ¿ve? Ahí me están mintiendo. ¿Por qué razón? Uno puede decir, bueno, ¿quién soy yo para dudar que en el agua existe la vida? No, porque la vida es Dios quien da la vida, no el agua. ¿Ya? El ser humano cree la mentira. ¿Ya? Cree que la vida es a partir del agua. No, es a partir de Dios. Dios es el que da la vida. Como dice Jesucristo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esa es una ley. ¿Ya? Dios dice, no, aquí está la ley. Yo solamente puedo dar la vida. ¿Ya? Y por eso dice, ve, esas son palabras vanas. ¿Ve? Esas son palabras totalmente vanas. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia, porque en el fondo distorsionan de tal manera la verdad de Dios que finalmente alejan a las propias personas que buscan a Dios, lo alejan de la presencia de Él, porque lo llenan de dudas, ¿ya? Porque las personas, como viven en la ignorancia, ¿cierto? Entonces lo llenan de dudas y no se acercan a Dios, porque creen que Dios, la Biblia es mentira, ¿ya? Y la Biblia es la palabra de Dios, así que uno la puede comprobar. O sea, aquí no es que la Biblia diga, bueno, créanme a mí, no, la Biblia nunca dice eso. La Biblia al contrario le enseña a uno a cuestionar las cosas y le enseña a uno a crear su propia opinión y a comprobar las leyes de Dios, ¿ya? Por eso Dios le entrega la responsabilidad. Dios le entrega y dice, mira, aquí está todo este material del Evangelio. ¿Ya? Investígalo, aquí trabájalo y ve qué tan cierto es y qué relación tiene contigo mismo. ¿Ya? Y entonces tienes que ser persuadido por la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces ser persuadido es uno mismo convencerse. Es uno mismo el que investiga, es uno mismo el que estudia, es uno mismo el que va creando una autonomía. Ya no está sujeto a la mentira. Porque la mentira, porque si viene alguien y me dice, ¿saben que en el planeta Marte hay vida? Yo no tengo forma de comprobarlo. Así que no sé por qué yo debía de creerle a esa persona. Pero no porque la persona era un científico y lo dijo, entonces yo te voy a decir, ah, sí, lo creo en realidad. Tienen razón, porque estos gallos han investigado en realidad mucho sobre estos temas. No, esas mentiras yo no me las trago, ¿me entiendes? O sea, pero sí, la verdad de Dios la puedo comprobar en mí mismo y puedo ver los cambios que en mí ha producido, ¿eh? Y que es verdad todo lo que dice, ¿eh? Eso lo puedo comprobar a través de la ley. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Aquí en el versículo 7, aquí no seáis partícipes con ellos. Aquí yo no me puedo hacer cómplice de la mentira. Aquí no puedo yo participar en eso, no porque la verdad de Dios me dice otra cosa. Y ahí es donde debo poner mi corazón. Dice, porque en el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, estábamos en la ignorancia, mas ahora soy luz en el Señor. Aquí luz es la verdad que trajo nuestro Señor. Y dice, andad como hijos de luz, andad como hijos de la verdad. Como ya hemos visto aquí, tinieblas, aquí me acuerdo cuando nos enseñaban aquí que las tinieblas eran la oscuridad, ¿ya? Las tinieblas eran los demonios, y no es así. Aquí las tinieblas es la ignorancia, ¿ya? Y la luz, la verdad. Aquí entonces aquí, y dice, andad como hijos de luz, andad como hijos de la verdad. Aquí, en todo esto. Creo que ya nos pilla el tiempo aquí, así que Dios mediante, entonces nos veremos en el próximo video.